Vamos a hablar de la posible presencia del grupo terrorista islámico Hezbollah en nuestro país, un hecho que ha prendido todas las alarmas. Para entender un poco más qué es Hezbollah, cuál es el sentido de esa presencia en nuestro país, queremos saludar a esta hora a Joe Ger, experto en seguridad y terrorismo y exoficial de las Fuerzas de Defensa israelíes. Señor Ger, gracias por atendernos en Redma Noticias. Bienvenido. Buenos días. Bueno, para poner un poco en contexto, porque aquí siempre nuestra premisa es conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. ¿Qué es Hezbollah brevemente y por qué representa una amenaza para nuestra región? Bueno, claro que sí. Para poder entender qué es Hezbollah o quién es Hezbollah, hay que, por supuesto, ponerlo en el contexto de Irán y específicamente en el contexto de la Revolución Islámica de 1979. Año en el que básicamente un régimen muy radical, fundamentalista islámico, se toma el poder en Irán y desde entonces básicamente están desarrollando su plan, que si te lo pongo en términos que hoy en día la gente conoce por lo que vivimos los últimos años, para ponerlo así bien rápido, todos sabemos quién es ISIS, el Estado Islámico, y qué era su objetivo de conquistar el mundo y de fomentar crear un califato mundial, ¿verdad? Y el que se quisiera, básicamente el plan era darle a escoger a la gente, a los países, únanse a nosotros y a nuestra versión del Islam, o les cortamos la cabeza, y todos vimos, por supuesto, esas imágenes grotescas que abundaron en esa época. Esto lo pongo en contexto porque Irán, el régimen que hay hoy en día en Irán de los ayatolas, tiene una ideología y un plan estratégico similar. Hay dos diferencias. Por un lado, son sunnis. Los de Estado Islámico eran sunnis y los de Irán son chiitas, ¿ok? Sí. Que hay algunas diferencias religiosas. Y la otra gran diferencia es que mientras que el Estado Islámico quería adelantar ese plan inmediatamente, hoy mismo, y de una forma muy desafiante, sin esconder nada, los iraníes tienen un plan estratégico que para ellos puede durar inclusive miles de años, y ellos van poco a poco con su plan. Entonces, en este contexto, el plan estratégico de ellos es, primero que todo, convertirse en el hegemón o conquistar el Medio Oriente y de ahí pasar al resto del mundo. Lo que vemos nosotros, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo van a generar ese plan? Hay dos elementos en este momento. Por un lado, tienen por supuesto todo el tema de armas nucleares, militares que están construyendo, y hay todo ese problema de los últimos años que ha estado bastante en la prensa. Y por el otro lado, tienen a su brazo, digamos, sí, internacional largo, que es exactamente Hezbollah. Hezbollah realmente no es que sea un aliado de Irán, como muchas veces dicen los medios, es parte integral de lo que es una unidad de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la Fuerza Quds. Claro. Hezbollah es básicamente una unidad de ellos y hoy en día están regados básicamente por Europa, por África, por Latinoamérica, como células durmientes, para esperar el día indicado, después de que conquisten el Medio Oriente, para, por supuesto, llevar a cabo ese plan. Claro, típicamente en partes como Latinoamérica habían estado involucrados más que todo en actividades financieras ilegales, sí, en la trifrontera, por supuesto, mercados negros, y en las zonas como Colombia, por supuesto, narcotráfico, y por supuesto con Venezuela, en la época de Chávez y ahora con la de Maduro, sí, han tenido ahí una base muy presente. Precisamente, usted dice pasar al resto del mundo, encontrar ese momento justo, ya nos dice cómo están en distintas regiones. Hablemos precisamente de esa amenaza que puede llegar a representar para nuestro país, para Colombia, y sus posibles nexos con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, los nexos son evidentes. Básicamente tienes inclusive infiltrado el gobierno, hay ministros que son libaneses allegados a Hezbollah, y por supuesto hay una presencia iraní y de Hezbollah muy fuerte en la región. Durante la época de Chávez, y no sé si hoy en día, pero había por lo menos 2 vuelos directos Teherán vía Damasco hacia Caracas. No eran revisados, nadie sabía qué traían, qué se llevaban. A mí me recuerda mucho a la situación que se vio en la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba, cuando Moscú y Washington se miraban fijamente a los ojos, y los americanos no se dieron cuenta que pusieron en Cuba una base de misiles que fue un problema. Algo similar me parece que está pasando en Venezuela con todo el tema de Irán y Hezbollah. Sí. Y por supuesto es una gran amenaza no solo para Estados Unidos, sino por supuesto para Colombia, que lo tenemos aquí al lado. Señor Ger, ¿podemos hablar o podríamos hablar mejor de blancos de Hezbollah en Colombia? ¿Los hay? ¿Cuáles serían?
Nuevamente, Hezbollah tiene actividad bien grande en esta región en términos más que todo de financiamiento. Ellos aquí están muy metidos, según dicen las fuentes, en todo el tema de narcotráfico y agarran todos esos fondos, los mandan de vuelta al Líbano para financiar su guerra, digamos, y el ejército. Ellos en este momento en Líbano tienen un ejército, ¿ok? Entonces, como dijimos, la primera misión, la primera prioridad es conquistar el Medio Oriente, luego vienen acá. ¿Por qué posiblemente hubo ese ataque aquí hoy en día, hace poco en Colombia, o ese plan para llevar a cabo ese asesinato? Hay una larga historia que no te voy a aburrir, pero desde el 2008 básicamente mueren, hay una serie de ataques a comandantes claves de Hezbollah y de Irán, como son Imad Mughniya en el 2008, que era el jefe, digamos, de Hezbollah, de la parte internacional terrorista. Luego al hijo de él en el 2015, luego en el 2018 todo el tema de que exponen el armamento, los planes de armamento nuclear militar iraní, eso también les pega fuerte, y todos esos en la cultura y después por supuesto, todo eso en la cultura, digamos, de ellos, es algo que toca vengar, ¿ok? Sí. Luego por supuesto en el 2020 tienes a Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, es matada, básicamente dicen que por Estados Unidos, pero por supuesto ellos también se lo atribuyen a Israel. Luego tienes a Mohsen Fakhrizadeh, que era el padre del programa nuclear militar iraní. Total, muchas cuentas pendientes y entonces, por supuesto, Irán manda a su brazo largo Hezbollah básicamente a cobrar esa venganza. Como en Israel, por la historia, desafortunadamente, de ataques, sí, hay muy buena seguridad y es muy difícil llevar a cabo ataques allá. Entonces Hezbollah busca blancos, digamos, más suaves en zonas como África, en zonas como Europa y por supuesto en zonas como Latinoamérica. Y yo creo que en ese contexto es que vimos la actividad de ellos aquí en Colombia y realmente también hay que destacar esa muy buena cooperación entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Israel y por ahí dicen que también el gobierno americano para entender lo que estaba pasando, cooperar y finalmente poder frustrar ese plan que tenía Hezbollah de asesinar a esas personas extranjeras aquí en Colombia. Muy bien, pues ahí está Hezbollah, su posible presencia en Colombia. Despedimos a Joe Ger, experto en seguridad y terrorismo y exoficial de las Fuerzas de Defensa israelíes. Señor Ger, gracias por atendernos, por aterrizar este tema importante que preocupa sin duda a Colombia y a la región. Feliz día. Feliz día, muchas gracias.